despierta que despierta a otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Bueno, son las 8 de la mañana, otra vez. Así es, muy buen día. Jueves 24 de diciembre, no es cualquier jueves. Oh, qué lindo. Jueves de Navidad y nos van a cantar un villancico desde Londres. Muy buenos días, Rafael Gumucio. Te escuchamos. ¿Tú te sabís Jingle Bell? ¿Cómo están ustedes? ¿Te sabís Jingle Bell? A ver. La otra vez vi una mujer que andaba con un chaleco con unas campanitas que tocaban Jingle Bell. Oye, el ambiente navideño en Londres, ¿cómo es? ¿Hay salido de ahí? La Navidad del sillón. ¿Hay salido de ese sillón donde te vemos permanente? No, en la Navidad aquí es la cosa más importante del mundo. Ya. ¿Y de todos los lugares que yo he estado en Navidad, este es el único que se lo toma realmente en serio. ¿Más que New York? Que yo creo que New York es mucho más como las vitrinas, la puesta en escena de la ciudad. Las luces. Es que Nueva York es una ciudad judía, entonces para muchos de ellos la Navidad no tiene mucho sentido. Igual lo celebran y todo. Salvo la compraventa, güey. Pero aquí, que no es poca cosa. Por muy multicultural que sea Londres, la Navidad es como una especie de o sea, por ejemplo, los próximos 2 días no va a haber micro, no va a haber metro, no va a haber nada, va a estar todo cerrado. Pero tenemos un sillón. Y la gente se queda en sus casas, en familia. Familiar. En sus casas, sí. Haciendo vida. Ya viajó, se fue a ver a su familia en alguna parte o se fueron a alguna parte. Realmente la ciudad se vacía, es una fiesta que se toma muy muy en serio. Oye, y se decoran las calles, aparecen trineos, Papá Noeles. Bueno, ha hecho calor, no ha habido nieve, son renos. 10 grados, que 10 grados para aquí es como 40 en Santiago. Oye, la pobre Pampita dicen que anda como tirando un trineo. No, está mal. Pero pobres, no puede vivir su pena, que eso es lo que qué terrible, comentábamos acá. ¿Ah? No puede vivir su pena, no puede vivir su pena tranquila, se pueden llorar en un acto de sus hijos en el colegio, que normalmente y le sacan fotos. Esa es la portada de hoy de las últimas noticias. Claro. Y la parte del capítulo 90, digamos, de la teleserie. Es un momento. Pero según dicen en Argentina, nunca fue normal. Bueno, pero en la Argentina nadie podría decir que alguien es normal, o sea, ¿con qué cara vienen ellos? Ahora dicen acá que la andan confundiendo con los renos. Por la nariz roja. El matrimonio anterior terminó. Acuérdense cómo terminó el matrimonio anterior. Sí. Terminó muy mal. Ahí era el otro al que confundieron con los renos. Bueno, vamos con los titulares y también con una noticia. Ya usted habla de noticias freak. Ojo que hoy, luego de 38 años, la noche de Navidad va a estar iluminada por luna llena. Eso no va a pasar hasta el 2037. Y por lo tanto es una luna muy especial esta. Es una luna de reencuentro, una luna de la familia, una luna para dejar atrás todo aquello que nos hizo daño y abrirnos y fluir a lo que viene. ¿Ustedes veían también en la luna cuando la miraban? A tu veía un castillo. Sí, es que yo veía un pesebre. ¿En verdad? Sí, veía a San José con la Virgen. Es que eso tiene que ver con que en ese tiempo... Y ahora claro, no veo nada. En ese tiempo tú eras muy religiosa, en ese tiempo seguramente yo tenía puras princesas en la cabeza. Ahora lo único que hago es lunita, dame platita, le digo. Mentiroso. Luna, lunita, dame platita, lunita. Oye, y hoy día es Santa... Esa canción, es Santa Adela. Es Santa Adela. Sí. El día de Pascua es Santa Adela. Sí. Importante. La mínima 14, prepárense, la máxima 34 grados para este día de Nochebuena. Vamos con los titulares, Fernández. Tan solo 2 horas después de haber sido despachada del Congreso, la presidenta Bachelet... ¿Cómo? ¿Despacharon del Congreso a la presidenta Bachelet? No, la presidenta Bachelet promulgó la ley corta de gratuidad. Y esa fue una discusión de 6 horas en el Congreso. 1 de cada 4 universitarios va a estudiar sin costo. En un plazo máximo de 3 años habrá gratuidad. También en centros de formación técnica e institutos profesionales. Parlamentarios de Chile Vamos enviaron un nuevo cuestionario a la presidenta Michelle Bachelet tras los dichos de Sebastián Dávalo. Para preguntarle qué.
La empresa SCA acusó a la CMPC de amenazas y de que ejerció un dominio incontrarrestable con el fin de mantener activo el cartel del papel tisú. La titular del juzgado de letras de Colina se declaró incompetente en la colusión de las papeleras y derivó la causa al 34 juzgado del crimen de Santiago. ¿Por qué se dijo incompetente? Y tras la salida de 3 funcionarios de la PDI por no ayudar a un compañero en un asalto, el director Héctor Espinosa se mostró dolido por su actuar. La justicia absolvió a Domingo Cofré, único acusado por el homicidio de la psicóloga estadounidense Erika Hagan. Y ya vamos a hablar de este tema, seguramente Rafael Gumucio nos va a hacer el reporte desde España. El presidente de España, Mariano Rajoy, y su rival socialista, Pedro Sánchez, no llegaron a un acuerdo para formar gobierno, esto después de las elecciones del domingo pasado. Es que ese Pedro Sánchez lo trató muy mal. No era que era Rajoy el que estaba buscando el Rajoy acuerdo. lo trató muy mal. Claro. Sí, pero Pedro Sánchez lo insultó, pues le dijo que era un indecente y que todas esas cuestiones, pues, no es poca cosa. Increíble, Rajoy, el perdedor más grande que yo he visto. Pero en este caso son los socialistas los que le dieron el portazo. También. No, pero él es un perdedor como absoluto. ¿Sabes a lo que se dedicaba? Era registrador público. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace el registrador público? Registrador de propiedades, ¿cómo se llama esta cuestión que hay en Como Chile? corredor de propiedades. Corredor de propiedades. No, por el decía tu abuelo. Conservador bienes raíces. Bienes raíces. De bienes raíces. Pero el más joven de España, imagínate que fue el conservador de bienes raíces más joven de España. Ya. Y luego pasó todo el servicio militar limpiando una escalera. Oye, está impecable. Una vía entera de sacrificio. De sacrificio. Oye, de segundón, de hombre poco interesante. Oye, ¿y se ha visto alguna vez la dimensión de la escalera? Era grande, sí, no, era el cuartel general. Varias ciudades chinas emitieron sus primeras alertas rojas por contaminación en respuesta a las previsiones de intensa polución nocturna. Esas son las noticias internacionales, 8:06 de la mañana en esta. ¿Y qué más ha pasado con Rajoy, Rafael? Vamos con España, dale. Sí. Síguenos contando más de Rajoy. ¿Qué pasa si Rajoy no logró un acuerdo con el PSOE? ¿Cómo se organiza en una España que ha quedado fragmentada? Es que lo cierto es lo siguiente, que la mayoría, ganó, el PP fue la fuerza que más ganó votos. Sí. Pero el PSOE, Ciudadanos y Podemos, y de alguna forma Podemos tienen plataformas parecidas y son todas plataformas críticas. Y evidentemente la oposición ganó. O sea, si la gente que está en contra de Rajoy fue más que la gente que está a favor de Rajoy. Entonces hay un problema grave, porque el problema es saber dónde se va a inclinar Ciudadanos. Siempre se pensó que Ciudadanos era una especie de cosa parecida al PP. Yo siempre pensé que no era así, porque conocía a mucha gente de Ciudadanos cuando se fundó en Cataluña. La fundaron, estuvo asesorada por unos comunistas incluso en su nacimiento. ¿Ciudadanos? No. Sí. Me contaba el otro día Pepe Rivas. Una decisión del Partido Socialista. El director de Ajo Blanco, el fundador, quien había creado a Rivera, habían sido también unos tipos de izquierda, no con de izquierda reconversos, digamos, pero aprendieron. Claro, que habían entendido los valores del mercado y toda esa cuestión, pero tenía esa inspiración, o sea, tenía esos modus operandi también. O sea, Ciudadanos nació en Cataluña como una respuesta al Partido Socialista, que estaba siendo totalmente cooptado por los nacionalistas. Y ese fue el nacimiento de Ciudadanos. Y Ciudadanos tiene un componente de ex socialista bastante fuerte. Entonces, si Pedro Sánchez tiene que lograr esa alianza, que es bastante difícil de conseguir, porque tampoco sabemos muy bien por dónde se va a ir Podemos, pero sería muy interesante que lo lograse. O sea, sería muy desafiante, porque hablaría de un nuevo mapa político. Si logra él hacer esa alianza entre esos tres grupos. Pero luego pasa lo mismo que pasa en todas partes del mundo, que los nuevos partidos no quieren aliarse con los viejos, claro, porque sienten que pierden el electorado cuando se ponen con los viejos. Y que pierden su discurso. Sin embargo, sin los viejos tampoco se puede llegar a ninguna parte. Y que pierden su discurso, porque finalmente, claro, ante la ciudadanía parten diferenciándose de los viejos, pero claro, a la hora de poner esa política en escena y de gobernar o de jugar un rol político, tienen que entrar a negociar para ser actores relevantes. Claro, pero ese es el problema, que los viejos son tan mal percibidos por la gente, de manera exagerada, diría yo, que si Ciudadanos o Podemos, es peor aún en el caso de Podemos, si Podemos se alía con el Partido Socialista,
es concebido por la gente que votó por Podemos como una traición total. Claro, total. Claro. Y sin embargo, no hay diferencia tan profunda entre Podemos y los socialistas. Ahora, si Rajoy no logra acuerdo, Rafa, si Rajoy no logra acuerdo, como ya ha sido, digamos, denegado por el PSOE, ¿cómo se puede reelegir? ¿Cómo llega al Congreso? No, él tiene que lograr un acuerdo con Podemos y con alguna otra agrupación pequeña de estas regionalistas o estas agrupaciones chicas. Eso sería su única oportunidad, pero tendría que hacerlo a un costo muy alto. O sea, él ya estuvo dispuesto a cambiar la Constitución para conseguir los votos, que es algo que el PP no estaba dispuesto a hacer ni en sus peores pesadillas. Abrirse al debate constitucional, que va a ser un debate muy complejo y muy arduo, porque en España la Constitución fue creada después de Franco y fue creada a través de un pacto, igual que en Chile un poco. O sea, no la Constitución, sino que los pactos de transición tenían mucho que ver con el miedo, un miedo que ya no existe. Ahora, al deshacerse el miedo, ¿qué queda? Es muy complicado, sobre todo en el caso catalán y vasco, que sobre todo los vascos que tienen en la Constitución un privilegio, o sea, ellos no pagan impuestos. Es terrible cuando la gente vive sin miedo. ¿Sin miedo? Terrible. Claro. Y terrible cuando vive con miedo. No, sí, pero es que sin miedo se pone muy atrevida. Y con miedo se queda muy inmovilizado. Más controladita. No, pues esa es como la tesis de Rafa, que si uno no tiene culpa no se puede autogobernar. Claro, pues que yo he escuchado esa tesis. Sí, yo estoy en contra de la culpa, pero a favor del miedo. Yo estoy en contra del miedo y entiendo un poco más la culpa. En ese sentido estoy más con Rafa, hoy, esta mañana. Es la forma refinada del miedo. Sí. Oye, ¿y usted allá en Londres está el asunto entre los princesos y los sirenos o no? ¿Ah? Allá en Londres la moda de los princesos y los sirenos. No sé lo que es. Unos que hay unos que se tiñen el pelo y la barba de distinto color y los otros se la tiñen del mismo color. Y los sirenos, que creo que son las que tienen del mismo color, ¿se tiñen? Sí, la barba y el cabello. ¿Y tú? No, y dicen que es muy complicado. Yo soy más sireno. Más sireno, total. Sí. Oye, ¿no? Sigue el asunto de... Vamos con un poquito brevemente con la gratuidad, porque fue la noticia del día, viene siendo una noticia hace rato. ¿En qué? En la Navidad de los Bachelet, como hacen de linda. Ya, pero solo breve, porque yo creo que ese tema tiene bastante más paño que cortar. Gratuidad para nuestros auditores. Después de 6 horas de negociación en el Senado, entró el cocinero oficial, Masterchef, digo, en ese sentido, don Andrés Saldívar, y conversó con don Andrés Alamán y lograron llegar a un acuerdo en términos de la gratuidad. Primero, despejar una amenaza con la que partió la discusión ayer, y era que la derecha iba a volver a recurrir al Tribunal Constitucional por este paquete de medidas de gratuidad que estaba enviando el gobierno. ¿Y de nuevo Fernando al mismo abogado? ¿Que se va a especializar en esto? Todo igual. Por lo tanto, tenemos ahí, hoy 1 de cada 4 alumnos va a poder acceder a la gratuidad a partir del 2016. Esto tenía una premura y una soga al cuello para el gobierno, que tiene que ver con que los resultados de la PSU se conocen ahora, el 27 de diciembre, y el alumnado tiene que saber dónde va a postular y cuáles son las garantías que en ese sentido tiene de gratuidad. Y se abrió también el gobierno a recoger, no en un 100%, pero sí en un 50%, a que esta gratuidad se pueda extender a alumnos de centros técnicos profesionales. Ese es el tema que partió, y el gobierno logró saltar un escollo, no sin críticas por haber hecho las cosas no tan bien, por no lograr acuerdo. Bueno, en la derecha hubo un acuerdo que tampoco respetó, pero más allá de las críticas, el tema logró salir del Congreso. Ahora sí vamos. ¿Y quién es de Alamán? Alamán está jugando un rol... Él perdió, pero a nivel de lo público, pero él es un buen cocinero en el Congreso. Funciona mucho en la Comisión de Hacienda, de Educación, y se ha mantenido muy activo en su labor parlamentaria. Pero como que ha salido poco en la tele, esas cosas, ¿o no? O poca entrevista. ¿Se ha sabido poco de Alamán últimamente? Poca, sí. Está como medio fondeado. No, yo creo que está... Sí. ¿Está gordo, ponte tú? ¿O está igual? No, está igual. No, es que igual no, porque el año pasado estuvo muy flaco. Estaba muy delgado, estaba muy buen mozo. Y Saldívar está alto. No sé. Saldívar está alto. Saldívar. Saldívar está preocupado de los jardines infantiles, ¿o no? Personaje interesante, Andrés Saldívar. Nunca encuentro, son personajes que tienen que existir en la política. Yo sé que está de moda decir que todos los políticos son lo peor. Yo creo que los Andrés Saldívar
políticos profesionales que han hecho una carrera, son los que se yo tengo una necesitan. simpatía infinita. Sí, ¿Sí? Además, tú también eres bajito, yo sé que ahí hay una solidaridad Sí, también de pero una estatura. cercanía muy grande. Claro, Claro, son los que están con los bien cerca de la tierra. claro, los que están. No, sí. no se andan enredando. ¿Cachamos cómo va la Sí. cosa? Sí, Bueno, pues. tú decías que la Navidad de la presidenta Bachelet probablemente va a ser media difícil, Rafael Gumucio. ¿Cuál es tu argumentación? Yo no sé cómo hacer, ¿ah? ¿Ya? Qué pobre No sé mujer, cómo- una Navidad Es que horrorosa. lo que pasa es que No aquí quiero imaginar. hay muchas tesis. Algunos que dicen que esto reventó derechamente en el corazón de la moneda, que las declaraciones de Sebastián Dávalos vinieron a perjudicar a su mamá en el sentido de que repone el caso Cabal en el gobierno, el caso que la arrastró a ella en un huracán. O sea, lo único indiscutido, yo creo, de las declaraciones de él es que se cagan a su mamá. No sé, hay gente que dice que no, que no le afecta a su mamá puntualmente, sino que es solamente su vendetta con Peñailillo. ¿Por qué? Pero deja explicarte los argumentos que existen. No. ¿Por qué? Y dicen, bueno, a lo mejor de refilón, pero estaba tan obsesionado Sebastián Dávalos porque siente que él ha pagado mucho más costo que Rodrigo Peñailillo, que Rodrigo Peñailillo ha ido a declarar una sola vez a la fiscalía y él le ha tenido que ir a declarar 3 veces. Como que siente que Peñailillo se las ha llevado peladas, por Pero es que decirlo en son buen cosas muy chileno. distintas. Sí, pero te quiero decir que se movió, según algunos dicen, se mueve más en ese eje y que como por refilón habría tocado a su mamá. La pregunta que dicen otros, y te paso la palabra, Pero en diciembre. es que en el fondo la culpa también sería aquí de la moneda, porque no estuvo monitoreando y siguiendo cuál iba a ser la argumentación del hijo de la presidenta en tribunales, porque con esto ponía finalmente el problema en el gobierno y en una enemistad, animadversión. Yo ¿Ah? vuelvo al tema de que esto Dale. no se hace en diciembre. Pero ¿cuál será el inconsciente Diciembre que hay es una aquí? fiesta. De unidad familiar. O sea, Pero tu interpretación... Sí, la presidenta tiene los únicos nietos que tiene son los de Dávalos. Sebastián, que yo sepa. 2, sí. Y son los únicos niños que hay en esa casa. Ujú. Imagínate lo triste que va a ser la Navidad. ¿Qué le van a regalar a esos niños? Un ¿Cómo? penalillo de chocolate. Con agujita. Con agüita de hacerle vudú. O ¿Cuál? monobolseado O sea, Peñailillo. Normalmente, bueno, deben haber casos muy excepcionales. Normalmente cualquier familia hace un cambio de switch en la noche de Navidad y por Pero más... yo no creo que se vean esta Sí. Navidad con el gordo, ¿ah? No me suena eso para nada. Yo creo que va a ser una Navidad bastante sola. Va a ¿Y ser- con qué facilidad con la en Analía? lo más triste que hay. Con la no- Analía Uriarte y con quién más? Con No Pedro sé. Well. No sé, No sé, pero bueno, son Él va a ser de especulaciones, está lleno de especulaciones respecto a si se hablan, si no se hablan, a si Sebastián Dávalos está separado, está juntos, son especulaciones. Y yo creo que Pero, claro, agarrémonos ¿con quién va a del- celebrar la Navidad de la presidenta? con su familia. Tiene una madre, tiene 2 Pero hijas que es- mujeres, tiene su nieto y tiene un hijo y una nuera. Sus nietos son los hijos Pero de a lo Dávalos. mejor la nuera no irá o no querrá. Y si no, tendrá... Oye, si el problema lo es que se fue confirmando como tema de especulación es que toda esta declaración de Sebastián Dávalos. de Davalito se la hizo, digamos, muy consciente con el abogado al lado Sí, y la distribuyeron. sí. ¿Y qué- Él quería que se supiera, por lo que Claro. te digo, porque hay una argumentación política que da ¿Cuál? vuelta, la que te digo y no me quisiste escuchar. A ver, vuelve, explícame, no, De nuevo. estoy muy mal. Que en la percepción de Sebastián Dávalos, él siente que él pagó costos mayores por un caso que era el caso de Cabal Y quiere hacer y que que no Rodrigo pague más. Peñailillo no ha pagado costos. Que salió de la... Bueno, que mayor costo que haber dejado el Ministerio del Interior, pero él considera que él no ha pagado costos, que no es formalizado, ha ido a declarar una sola vez, ha pagado Oye, pero menos costos de además imagen. pero son tan O distintos sea, nadie los está casos poniendo porque- fotos, yo sé, pero nadie pone fotos de Rodrigo Peñailillo tomándose un café y diciendo, mira dónde está tomando el café. Pero Dávalos No, va a porque estar... no se le ha encontrado y anda más fondeo. Toman puro subterráneo el café, pero con gente bien importante. Y además porque no se lo Anda distingue bien, del resto de la gente que está tomando café. Anda bastante bien vinculado Sí, Peñailillo. sí, está bien cuidado en ese sentido. Sí, pero no, pero es Pero que hay que además, ¿cuánto recordarle, Pero son cosas muy en la Plaza distintas. Ahumado? Son cosas muy distintas. hay que Porque recordarle a los auditores que son cosas, o sea, esto sería una obsesión bien delirante de Davalito porque en un caso se trata de negocios enteramente particulares, donde la plata va derecho al bolsillo izquierdo. a las arcas personales. Derecho, no hay otro interés que ganar Sí. plata Davalito con la señora Compañón. Compañón.
Y en cambio Peña y Lillo se podrá decir lo que se quiera, se le querrá más o menos, pero estaba haciendo negocios que básicamente tenían como objetivo financiar una campaña política. O sea, no es lo mismo, po, no es lo mismo. Pero lo que se desató, por eso insisto, como tesis más allá, digamos, de cómo va a pasar esta noche de la Navidad la presidenta al retomar y reactivarse un caso que fue muy duro para ella durante todo el año. Invitar a la Pampita con sus niños. Malo, malo eres. Podría hacer eso. Más allá de eso, las tesis políticas son eso. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el móvil? ¿Cuál es el móvil por el cual Sebastián Dávalos hace estas declaraciones, su tercera declaración ante la Fiscalía, y pone de relieve esta pelea con Peña y Lillo, como que no viene al caso el caso Cabal, salvo para explicar que dice el señor Dávalos que él él no dice que borró todo el computador, dice que borró su nombre y su password, porque tenía temor de que esta gente de la G90 le metiera información, porque, y ahí empieza a contar, tenían peleas desde antes, no se llevaban bien, Peña y Lillo no había logrado controlar el caso Cabal, ni llevarlo adelante, etcétera, etcétera. Sí, la pelea empieza por algo tan simple como que a Peña y Lillo no le gustó que lo nombraran en la moneda a Dávalos, pero no sé cómo tienen la autocrítica Dávalos o la presidenta de entender que quizás fue un error eso. Dávalos no la tiene. El hijo en la moneda. Según se sabe, pero, o gente que está con él no la tiene para nada. Al contrario, que en el fondo estos jovencitos de la G90 se querían tomar el gobierno para ellos. Esa era la disyuntiva. Lo que dice gente cercana a Peña y Lillo es que ya en el primer gobierno se le había solicitado a la presidenta mantener a la familia más bien lejos del gobierno, cosa que se le solicita normalmente a todos los presidentes. No, a la familia, a Dávalos, no, al resto de la familia está sí, claro, porque en ese tiempo Sofía, su hija menor, estaba saliendo del colegio, su hija mayor vivía en Argentina. Oye, ¿y viste que esto ha causado mamá, que le manden... cerca y nadie le importaba que estaba cerca. Esto ha causado además... Al revés, nadie tiene problema con la mamá. Oye, y esto, la noticia concreta que ha provocado es que la oposición le mandó un cuestionario a la mamá de Dávalito para que se pronuncie sobre los dichos del niño. Que diga qué. Sí, se peleaban. Las preguntas concretas son las siguientes, que le mandan. ¿Usted está en condiciones, mamá, de descartar tajantemente que el caso Cabal haya sido una maniobra, como lo insinúa Sebastián Dávalos, para bajarle el perfil al caso Soquimí? Le preguntan a la mamá. Esto es la derecha que le quiere mandar este cuestionario a la presidenta. ¿Usted está en condiciones de afirmar que nunca el exministro Peña y Lillo comentó que tenía información del caso Cabal? ¿Puede descartar que el exministro intentara usar el caso Cabal con el objeto de bajar el perfil a las investigaciones del caso Soquimí? ¿Tú podrías contestar esto, Rafael? ¿Esta pregunta? Ya. ¿Mantiene usted, mamá, su versión de febrero de 2015 en orden a que no tuvo ninguna información ni previa del caso Cabal y que se informó en Caburga por la prensa? Si es así, ¿Dávalito falta la verdad o el exministro le ocultó información? Yo digo, ¿por qué le dicen Dávalito? ¿Por qué lo tratan como si fuera un niño chico, como si fuera un niño taimado? Yo lo veo un hombre grande, maduro, a cargo de... O sea, no lo veo para nada como un pobre niño, inmaduro, que no sabe para dónde van los vientos. Lo veo como un adulto. ¿Lo ve así? No, para nada. Lo veo como un adulto que tiene muy claro lo que está haciendo y que su declaración ante la Fiscalía diseñó la estrategia y la argumentación que iba a dar. No me digan que aquí... Pero Tú no lo ves como un niño gordo, como un niño grande. ¿Que está haciendo pataleta? No, gordo lo veo, pero no como un niño gordo que está haciendo pataleta. No. Es que hay algo en la gordura que tiene que ver con la infancia. Sí. Yo creo que la gente... Sí. ¿Sabes que además parece que es muy bueno para comer gomitas? Es un aro de protección. Le gustan mucho las gomitas. ¿En serio? Sí, yo creo que cuando veo a alguien gordo, generalmente veo como un niño grande. Pero eso como una guagua. Eso es por Mafalda, yo creo, por los monitos animados chicos de nosotros. Que los gorditos eran los... que después los conozco. Es que hay algo como de descontrol, de falta de control. Yo creo que hay algo de protección. Sí, de no querer crecer, digamos, de no querer pasar. No más que no crecer, es una protección. Uno empieza a crecer con aros alrededor para protegerse, para no mostrarse. Claro. Protección. ¿Y la delgadez sería madurez? Pero encuentro que aliviana demasiado a Sebastián Dávalos decir que es un niño pataletero. Porque si es pataleta, que patalee solito en su casa, pero este es un tema país. Pucha, ¿sabes qué? Yo he tratado en estos años porque hay gente que me ha dicho que es inteligente y que es lúcido incluso, y he tratado de encontrar algún rasgo de eso, ¿no?
¿Y cómo te digo? solo por no ser como todo el mundo. Y no he encontrado ni uno. No, O sea, todo lo que he escuchado y leído de él resulta siempre como que el prejuicio tiene toda la razón. No sé, yo no lo conozco pide para decir si poner es todo. inteligente, si es agudo. Solo digo que a veces tampoco. infantilizar las declaraciones de cosas, de temas formales y muy puntuales y casos que están siendo investigados, es también ayudar a una estrategia. Yo no quiero verlo como una cosa infantil. Lo del caso Cabal no me parece nada infantil. Haber ocupado un cargo en La Moneda como primer damo no es algo infantil, y hacer las declaraciones que hizo ayer en torno a culpar de que aquí el caso Cabal fue una conspiración política y no hacerse cargo de que es un caso real que se está investigando. No, infantilizarlo es quitarle peso, y yo creo que hay que verlo como lo que es. Oye, como un caso político también. Usted Oye, ¿viste que Kramer se va a TVN? Sí, se va a TVN. Va a ser un proyecto estelar. Bueno, ¿Y qué va? como un late en las noches. Mira, Bueno. Es como una... Qué Bueno, lindo. estoy bien desesperado. Pero TVN tiene que pensar más profundamente. Oye, ¿a usted le gusta la Navidad? Aprovechando que hoy A mí día... me gustaba harto antes, pero ¿Qué te ha pasado Algo con el pasó. tiempo? ¿Ah? no sé, algo pasó. No sé qué pasó. Está con Peter Navidad, Londres, pero está solito, que no yo no tiene- recibo regalos. No está mamá. Es que esa es la Sino cuestión. que los- Uno dejó de recibir regalos y solo tiene que andar Es regalando. atroz eso. Y esa cuestión es muy injusta y es muy triste. Porque uno A se... mí me escucho patético. Sí, porque es como una máquina de gasto, hay que salir a regalarle a medio mundo, y a uno nada, fíjate, nada. No, llega muy No, poco, y uno tiene con muy que poco decirle a la retorno. gente, ¿sabes que no me regalí nada mejor? No te preocupes por mí. Y es terrible, porque yo quiero que me regalen. Cuando veo a mis hijos que reciben tantos regalos, me da envidia. A mí no me da no rabia, alegría. me da ganas de castigarlo. Sí, me da ganas de pegarle. A mí no Da me ganas pasa de eso. pegarle, da ganas de pegarle. Y cuando están tan felices con sus regalos, da una indignación total, porque, No, a mí me pasa que el sentido ¿Y de la uno? Navidad... claro, tan Me pasa que el dichosos. sentido de la Navidad, así como la entendíamos de niño, y a lo mejor es un mero romanticismo, como de la familia, de una cierta magia, eso ya no está tan presente. Uno se junta, come mucho, Bebe mucho. bebe mucho, y el tema de los regalos, a mí al menos siento, y lo he visto mucho estos días en la calle, a uno lo arrastra, yo siento que a cada año más te arrastra a no poder salir de esa locura de la compra y del consumo. Y si alguien te regala, ¿cómo no lo voy a regalar? Pero pucha, se me queda él, ¿cómo no lo voy a regalar? Entonces viene una verdadera locura en la que a mí, yo me doy cuenta, me cuesta frenarme, como que siento que tengo que regalarle a todo el mundo. Y No, eso es mi abuela perder el hacía algo sentido. divertido No sé, con- entonces digo, ¿cuál es el sentido? ¿Mm? ¿Qué, Rafa? Hacía competencia de quién regalaba cosas peores. Tu abuela. ¿Cómo Con- peores? Sí, con una Pero señora espérate, que ¿cuál es el iba peor a regalo que le ha Navidad. llegado a un amigo secreto? El peor. El peor regalo De un amigo secreto. No lo digamos, el amigo Porque me secreto hacen no regalos escucha. como chistosos. A mí eso es lo que no me gustan nada. ¿Por qué Los- será, los Rafa? regalos chistosos. Como Eso es como calzones, cuando te regalan sí, calzones. caca de plástico, cosas ¿Qué? como ¿Catas de plástico? caca de Caca plástico. de plástico. Mentira. Sí, no conocí esos lulos que ¿Cómo? regalan. ¿Cómo alguien va a regalar eso? Sí. Sí, hay gente que regala eso. Sí, son como regalos con humor o una mamadera, te regalan una mamadera, así, una cuestión así. A ti te han regalado Claro. hartas mamaderas. A mí me han regalado, Sí, no yo sé, creo que ahí, sí. y- Tienes me una llegó colección de mamadera. Todo el rato me regalan mamadera. Tengo un montón. ¿Será? El problema es que aquí Montones de hay mamadera. que regalar cosas para llenar la mamadera. Eso sí, Eso sí, pues, eso es más obvio. chistoso, pero que te regalen siempre mamadera, no sé, ¿a usted les pasa también Sí, o no? No, pero habla de cómo te No ven, ¿ah? siempre. ¿Ah? Habla de cómo la gente uno lo ve. Cuando te regalan mamadera. No, yo a Rafa cosas, productos de A humor. Rafa le regalan mucha caca. A ti te han regalado, bueno, montones tenés tú. A veces Tenés no es de bodegas de plástico, caca tú, ¿no? Una A veces colección. no es de plástico y Sí, son eso bonitas. es preocupante. No, pero es verdad que es triste no recibir los regalos. Y la verdad es que echo también de menos ahora la Navidad en Chile, esa Navidad como con calor, con short, como que no es nada. Tú No se puede siempre tomar muy la en serio Navidad la vas ahí en short, ¿cierto? Ahora no, pues ahora estoy viendo Navidad de verdad, con frío y A mí, todo, ¿sabéis la con- Navidad que de verdad me gustaba? Hablando en serio, me llega a recordar una en que uno iba a repartir regalos a la gente de la calle, que lo organizaba la vicaría no sé cuánto, y se partía en el sur de por ahí de Almirante Barroso
a buscar a gente que estaba durmiendo en los distintos rincones y se le llevaba regalo. Ahí había algo que te recordaba que uno vive en una comunidad. Había como una... La Navidad, eso de, por ejemplo, sentirse solo en Navidad si es que no formas parte de un evento familiar o qué sé yo. Y hoy día, cuando tú te das cuenta que no lo sientes, o sea, como que no te importa dormirte o no estar con más gente, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Algo se seca, hay algo que se ha secado, hay algo que se ha secado en ti, claro. Y en la comunidad, sí. En la comunidad, porque no es solo que uno no sienta esa soledad, sino que el otro no siente la obligación de apañar, que eso de invitar, y que era algo muy propio de la Navidad. Pero yo encuentro que tiene mucho más que ver con el otro, es decir, con aquel que no invita, con aquel que no acoge, con aquel que le da lo mismo, con aquel que no pregunta. Eso, sí. Porque puede perfectamente, que se llama, o sea, si la presidenta hoy día, como dice Rafael, lo va a pasar sola, el problema el problema es quién está ahí para decirle, presidenta, ¿con quién lo va a pasar? Sí, exacto. Lo que se llama ese acto compasivo. Sí. ¿Tú la quieres invitar? A Londres. Toma el avión presidencial. Sí, la invito, por supuesto. 138 Brook Road. ¿Cuánto? Tenéis que aprender a pronunciar bien la dirección. 138 Brook Road. ¿Brook Road? D. ¿Brook Road? Brook Road. D. Presidenta, venga cuando quiera. Y aquí pero vamos a hablar de este tema un poquito. Vamos a hablar de este tema en un ratito. Está invitadísima. Sí, vamos a hablar con Pablo Walker, el director del Hogar de Cristo. Vamos a hablar de Navidad. Un dato interesantísimo que trajo la encuesta CEPEN, que dice que el 41% de los chilenos cree que la flojera y la falta de iniciativa son las causas de la pobreza. De esos temas vamos a hablar en un ratico. Si tú me pasas la carpetilla. La carpetilla. Para que le vamos a dar, que está en el suelo, le vamos a dar la bienvenida también a nuestros auspiciadores. ¿Por qué dejan la carpetilla en el suelo allá en la esquina? No sé, para que hagas ejercicio, Pato. Hacer lo que uno se tiene que hacer ejercicio, cada matinales. Claro. ¿Para qué? 8:31 de este día de Nochebuena. Les cuento que en diciembre, para que nadie se quede sin celebrar, aprovecha entonces hasta 12 cuotas sin interés de tus tarjetas de crédito Corbanca. Algunos buscan ver el mundo de un modo completamente nuevo y con una fotografía son capaces de despertar tu asombro. Si eso es lo que te mueve, necesitas el partner perfecto. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en Mazda.cl/Drive to Be. Volvemos aquí en la 97.7 en Radio Cero. En Radio Cero, desde cero. Soy Diego y tengo un problema. Nací en diciembre. Nunca un feliz cumpleaños, solo feliz año nuevo. Ni hablar de la torta, puro pan de Pascua. Y de regalo, amigo secreto. Para que nadie se quede sin celebrar. En diciembre, aprovecha hasta 12 cuotas sin interés pagando con tus tarjetas de crédito Corbanca en todos los comercios de Chile. Corbanca, el banco oficial de la selección. Más información de esta promoción en www.corbanca.cl. En Radio Cero son las 8:33 minutos. Cualquiera puede tomar una foto. Pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en Mazda.cl/Drive to Be. Mazda. Respalda y garantiza Derco. En Radio Cero, desde cero. ...8:33 de la mañana. Estamos con Pablo Walker. Ponte esa cosa ya. Porque tenemos... a Rafael lo tenemos instalado en Londres. Tenemos un participante desplazado. Saludarlo. Ya conectamos. No sabemos manejar bien esto, entonces a veces cae. Nos apunta a nosotros mismos y a veces apunta la Claudia. Ahí estáis viendo la Claudia. Pablo Walker, cuando tú... ¿Cómo está, padre? Hola, Rafael. Ay, bueno, padre. Puede ser un acto de fe creer que tú estás ahí, pero nadie no veo nada en la Nadie agenda. le cree a Rafael. Bueno, se creen en Dios, creer en mí no es tan difícil. Escucho voces. Ahí está, Rafael. Pablo Walker, tú trabajas en el Hogar de Cristo. Sí. Vamos a arrancar un poquito de Navidad, pero lo hablábamos con Pato y Rafael respecto de dos temas. Uno es cómo finalmente el consumo te arrastra y te lleva como o por la culpa, por el compromiso, por el deber ser, o no sé por qué, a comprar y seguramente tú lo ves eso en la calle y
no sé si tiene mucho que ver con el sentido de la Navidad. Y por otra parte, cómo funciona aquí la compasión, el acoger al otro, el incluir. Ya, bueno. ¿Estamos distorsionados con la Navidad? Sí, todo el rato. Se sigue haciendo esa Navidad con los pobres que partían en el centro a repartirle regalos a los que están en la calle, ¿no? Sí, es una iniciativa de la Vicaría Universitaria. ¿Todavía se hace? Sí, claro, la Navidad en la calle. Tú, muy ochentero, pero ha tenido un 2.0, bastante interesante. Mira, te dirías, no quisiera caer como los lugares comunes, ¿te fijas? Pero hay un dato que uno decía, bueno, pero ¿cuál es el potencial de una fiesta religiosa en este caso, como es, ¿cachai? La Navidad. Y uno podría hacer, el potencial hasta el momento está siendo aprovechado como en 1% de todo lo que puede dar, y es como hacer más de lo mismo que hacemos todo el año, que es satisfacer nuestra cartera de clientes. Claro. El jefe, todos los compañeros de trabajo, los hijos, etcétera. Y eso es agotador, no deja encalillado para el resto del año, pero además es frivolizador. Yo te diría, no me quiero poner denso, sino que hay una oportunidad para meditar lo que sucedió con la decisión de Dios de hacerse sangre, carne, piel, sudor, aprendizajes, lucha, para aprender a descubrir lo más sagrado de nuestra vida en lo más cotidiano y humilde, y lo más transformador, y eso yo creo que lo hemos farreado. Sí, pero también convengamos que hay un número importante de chilenos que se han distanciado de la iglesia, que no creen en Dios y que buscan otros caminos para ellos, que no están pensando en que Dios dio su vida, que no tienen ese concepto en su cabeza en la noche de Navidad, sino que es la reunión de la familia, pongámoslo en positivo, es la reunión de la familia, compartir, comer rico, regalarse. ¿Cómo se recupera un sentido que no sea solo, digamos, desde la teología? Sí, mira, yo te diría que para cualquier chileno, cualquiera sea su credo o no credo, hay, como en la Navidad, la oportunidad de generar encuentros 2.0, ¿cachai? Encuentros reparadores, inclusivos, donde nos reconozcamos como auténticos compañeros de viaje, como iguales, y eso está muy lejos del modo de relacionarnos de todos los días. ¿Tú notas medio extraviado el concepto de comunidad? Sí, sinceramente. Sí, perdido. Sí, te lo pregunto porque siempre, desde que tengo recuerdos, que hay la queja de que nunca es suficiente. Pato, bueno, hace rato el PNUD, hace 1 millón de años, dijo que habíamos perdido el sentido en nosotros. A mí me da mucha esperanza de ver que hay como un germinar de lo comunitario por una sed en todos lados. Yo creo que hay ciertas formas de entender ciudadanía que tiene justamente como un anhelo de lo comunitario, donde poner como lo que entendemos como por dignidad, no en términos de ascensores individuales, ¿cachai? Donde los talentosos lleguen a la cumbre y los demás aplaudamos, sino en términos de pertenencia, ¿cachai? De honrar diversidades, de honrar aportes, de complementarnos unos a otros, y ese chip comunitario requiere horas de encuentro. A propósito de la pobreza, espero que vayamos a hablar de ello. Lo que mostró la CEP es un gran desconocimiento de lo que viven 5 millones de compatriotas. A la ciudadanía lo que decía la última encuesta CEP, que habló de política, de percepción del país, pero también en una parte hay un 41% de los chilenos que dice que es la flojera y la falta de iniciativa las causas de la pobreza. Solo el 28% dijo que las pocas oportunidades de empleo podían llevarte a la pobreza, o el 27% pensó que los vicios y el alcoholismo, y el 46% habló de que es la falta de educación. Eso es. O sea, nosotros... ¿Puedo hablar? Sí, claro. No compartimos ese diagnóstico. O sea, en el sentido, nosotros creemos que el origen de la pobreza no es flojera o falta de iniciativa, sino que es una real falta de oportunidades. Algunos compatriotas creen que Chile ya es un país de oportunidades. Yo no comparto esa apreciación. Me parece que hay una inequidad, pero espantosa, en la distribución de las oportunidades. Suponiendo que ese fuera el relato, con el cual yo no estoy de acuerdo. Yo preferiría un país que fuera una comunidad más que una sumatoria de ascensores, ¿te fijáis? Porque hay una especie como de diagnóstico de que el chileno más respetable es el que ha hecho un buen negocio con su vida. Sí, el más rentable. El más rentable. Sí. Y, o sea, yo respeto mucho a los emprendedores, a los empresarios, espero mucho de ellos, pero hay otros relatos para construir país. Hay otros relatos. Y otro relato que me parece que puede ser más interesante es el que honra una dignidad que me hace reconocerte a ti como un auténtico igual y ponerme al servicio que tú despliegues lo que tienes que aportar, sea ahí el de la condición que tengas tú, que gracias a Dios eres muy distinto. Hay más solidaridad en los sectores populares. Claro, pero hay un discurso... Sí, Rafa, te queremos incluir. Hay un discurso que para la diversidad, queremos incluir la diversidad. No, el discurso que dice que en el fondo
estamos todo el tiempo hablando de los vulnerables, de cómo ayudar a los vulnerables, de cómo ayudar a los desfavorecidos, los nombres que les pongamos. Sobre todo son siempre nombres muy agraviosos. Peyorativo. Porque decirle a alguien que es vulnerable, que es desfavorecido, que es escaso de oportunidades, cuando se supone que Jesucristo y se supone que los cristianos no encuentran que los pobres sean vulnerables, no encuentran que los pobres sean pobrecitos, sino que encuentran que los pobres son los poderosos y los reyes del mundo. Esa parte del discurso cristiano creo que ni siquiera los cristianos la tienen clara, que los pobres no son lo que no hay que ser, sino que es lo que hay que ser. Rafa, me dejaste la pelota dando vuelta en la cancha. Sí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido siguiente. Si yo me pongo ahora mirando desde la fe que recibí como regalo, y me la tomo en serio, yo digo, bueno, si Jesús, para reparar un mundo, toma el último lugar de la cola para ser más lúcido, no porque él sea el líder de un grupo masoquista, ¿cachai? No porque neguemos la vida, al revés, sino si yo pretendo tener algún tipo de influencia o de liderazgo, yo tengo mi deber moral de mirar qué es lo que le pasa a mi gente para tomar esas decisiones desde ahí. ¿Te fijáis? Y ese es el prototipo de liderazgo. Yo le preguntaba alguna vez en un foro que hicimos de la radio. Pero Jesucristo no fue a los pobres para ayudarlos para que salgan de la pobreza, sino que muy por el contrario, lo que quería es que los ricos entraran en la pobreza. Es decir, la idea no era ir a ayudar a los pobres, sino que al revés, ayudar a los ricos a salir de lo que es el problema, que es la riqueza, o sea, que es el engaño de creer que la vida es distinta a la que vive el pobre, que es la verdadera vida. O sea, la fragilidad y la vulnerabilidad es lo real. ¿Por qué es tan difícil, Pablo? ¿Por qué es tan difícil que un rico entre al reino de los cielos? Yo creo que yo soy rico, yo pertenezco a ese 10% que tiene casi el 40% del PIB, estamos distraídos. Claro. Facundo Cabral, usted no está deprimido, usted está distraído. Y cuando yo pongo el foco de mi dignidad en una insaciable acumulación de oportunidades y vivo como una herida de mi autoestima el tener límites, porque creo que es un atentado a mi libertad, yo estoy fabricando un vacío permanente, pero al mismo tiempo yo estoy acaparando lo que le pertenece a otros. Eso es más viejo que el hilo negro, la doctrina social de la Iglesia, la función social de la propiedad. Entonces, eso me hace daño a mí porque me deteriora mis vínculos personales, me provoca tristeza a la larga y provoca mucho daño social. Yo pensaba, le preguntaba... Estamos con Pablo Walker, aquí. Una vez que tuvimos un foro en la Radio Cero por la Duna, que fue entre otros Berrío, y estaba él. Dígale Felipe, demórese un poquito más. Ya. La boquita le queda igual. Sí. Dígale al padre Felipe Berrío. Y estaba con el rector Benítez. SJ también. Dígale Andrés Benítez. Y yo le preguntaba a Benítez por qué a él le gustaban los ricos y a Berrío por qué le gustaban los pobres. La respuesta se confundió, pero yo creo que hay un argumento cristiano de decir por qué gustan los pobres. Sí, pero ahí me gustaría retomar lo que dijo Rafa, lo encuentro súper potente, que es que no es una idealización de una clase, sino como el poner una mirada respecto de la vida que nos parece más lúcida porque dignifica, o sea, celebra la belleza y el valor de cualquier persona de manera incondicional y me compromete para promover, reparar, apoyar esa dignidad. Pero vivimos... Cortito. Y eso se da cuando yo he desde chiquitito aprendido a necesitar a otros, a contar con otros, a esperar de otros. Y se da menos cuando a mí me formaron como el autosuficiente y el trepador. Pero mi duda es, estamos viviendo, padre Pablo Walker, estamos viviendo en un momento de conciencia de esa espiritualidad. Yo tengo la impresión de que hoy la voz de la Iglesia, que de alguna manera, no la única llamada, pero sí uno de los actores en la sociedad llamado a generar sociedad, encuentro, sentido. Esa iglesia está muy deslegitimada y por lo tanto cuando uno ve que esa iglesia ha mentido, que esa iglesia ha ocultado, que esa iglesia ha encubierto abusadores, que esa iglesia ha sido presa de la avaricia, digo, bueno, tampoco hay una voz, comillas, moral que pueda también ampliar este discurso en un modelo neoliberal. Sí. Ahora, así se cierra el año, digamos. Sí. Y yo tampoco soy esa voz, no pretendo ser la voz de los pobres, me lavo la boca con jabón, pregúntele a los 5 millones de personas que viven cotidianamente el desprecio en la calle y el cierre de muchas puertas. ¿5 millones?
5 millones, esos son 5 millones de pobres, sí, si tú sumáis ese 14,4% de los que no tienen las lucas, te fijáis. ¿Qué es lo que le falta a esos 5 millones? ¿Qué es lo que no tienen para ser pobres? Bueno, que se abran las puertas, que el ejercicio efectivo, práctico de sus derechos y la convocatoria a sus deberes sociales también, porque justamente una de las formas de la inclusión es convocar un deber social, aportar al país, no ser tratado como un cliente del Estado, de una fundación, etcétera. Esperar algo de ti también es una forma de inclusión. ¿Okay? Y entonces son personas, es muy tremendo, Pato, son personas que ha tenido como una acumulación de daños, de deudas, que no lo eximen de responsabilidades personales para nada. ¿De qué tipo? Por ejemplo, traumas desde el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, el hacinamiento. ¿Muy difundida? Sí, absolutamente. Pero mira, yo te voy a poner un ejemplo. O sea, los pobres, nuestros hermanos más pobres, mueren antes y se enferman el doble de las veces de nosotros que tenemos la salud asegurada o pagada, entre comillas. Si a eso sumáis además el abandono parental en ciertos casos, la falta de habilidades blandas para poder mantener tu pega, la propensión a la detención ciudadana o a la detención por sospecha, y sumáis además a eso el agotamiento por las horas de traslado y un salario mínimo que te hace que para no vender droga a la población tú tengas que ser un héroe. El resultado de todo eso, y además un espacio como refregarte en la cara de que no eres digno de respeto porque no tenés las lucas. O sea, eso es patético como no eres modelo. Exitoso. Claro, no eres exitoso. ¿De dónde viste que tener la luca en el bolsillo no es que te haga peor, pero ciertamente no te hace mejor a nada? Entonces, desnormalizar el sentido de superioridad del más rico respecto al más pobre, del creyente respecto al no creyente, del jefe respecto al empleado, me parece que es impresionante. Yo creo que este año avanza en eso. Sí, bueno, este año progresa en ese sentido. Y Claudia, en ese sentido yo yo creo que es una oportunidad al descubrir que nosotros también, sacerdotes, hemos sido parte de la fragilidad y la incoherencia. Yo sé que es una pregunta pesada y que tú no tienes por qué hacerte cargo de eso. Es terrible buena la pregunta, terrible buena. No, ¿por qué te digo? Porque entonces yo te trato ahora de igual a igual, de aprendí y no de catedrático. Bueno, ¿sí? algo de eso yo creo que es la conclusión de este año, ¿no? Si Mate, que era el más santo de los empresarios, termina convertido en algo bien parecido al más normal de sus empleados, o digamos, más condenado. Si el cura Esati y el cura Errázuriz, que son las máximas jerarquías de la iglesia, terminan más o menos cuestionados, digamos, por haber actuado de manera bastante poco inteligente, para no decir un poco más turbia que eso, en el caso de Caradima y otro. Si los políticos terminan bajados de su pedestal, etcétera, por lo menos parece haber una posibilidad de no seguir diciendo que los pobres son los ladrones, o por lo menos parece que abrirse una posibilidad para no seguir sintiendo que los que están en una determinada clase son mejores que los que están en otra. Sí, me parece, o sea, el que aparezca la verdad es súper doloroso, ¿te fijáis? Y es un trabajo como de duelo muy grande, pero ahí volviendo a Navidad, me permite, si yo sea creyente o no creyente, es re interesante recoger una tradición, decir, lo más sagrado está en lo más humilde. O sea, trágate por favor ese plato. Ahora, ayer veía, no sé por qué lo ligo, pero me llamó mucho la atención sobre todo los personajes. Tuvimos acá invitado además uno de los creadores, partieron las charlas TED de la Pincoya. Sí, bueno. Y los personajes elegidos son personajes muy alucinantes. Pues son personajes populares, que viven con la justa, que se organizan para dar solidaridad. O sea, hay un hombre que hace su show, es travesti, y el tipo trabaja, hace su espectáculo en plena Pincoya. ¿Para qué? En este caso era para comprar una silla de ruedas a una niña discapacitada que tenía llagas en su cuerpo pero la podía mover. Para eso se movilizaban, no para comprarse las últimas zapatillas de marca, o una señora con un hijo discapacitado que se dedicaba a hacer títeres. Y en realidad era un arte, y te hablaba haciendo un poema. Los personajes que hay en esos mundos populares que se la juegan, que hacen arte, que hacen cultura, pero como mirando al otro. Eso no sé por qué lo traigo, pero lo encontré muy bonito también resaltarlo. Ya, y es lo que dice Rafa. Y eso no son los pobrecitos. ¿Me explico? O sea, se acaba cualquier mirada asimétrica y aparece la reverencia, tampoco la idealización, sino hay que ser ingenuo. Pero si sabes que más, aquí hay sabiduría, aquí hay aprendizajes que yo requiero para ser más lúcido y para entender mi cátedra, para entender mi ser párroco, para entender mi ser emprendedor, para entender mi ser político. Porque tenemos que ponerle como barreras a esta como expansión de la codicia
como la motivación fundamental del ser humano, ¿te fijas? Y poner... sí, Rafa, sí. A mí me preocupa que la imagen que estaban haciendo los pobres, que es como el joven que se traslada, que tiene que dudar entre vender droga o no vender droga, pero tengo la impresión de que hay una nueva cantidad de pobreza distinta en Chile, que yo veo en dos espacios, que son lo de los ancianos. Es decir, estamos creando un sistema previsional que va a transformar en pobre a mucha gente que no era pobre, digamos, que no era, o que era de clase o que vive media, ahí, al borde. que va a vivir con muy poco. Oye, puede ser joven pobre, no es tan terrible, ser viejo pobre. Y mujer. Claro, una gran cantidad. Y los inmigrantes, que tampoco veo que hay ninguna mirada hacia... O sea, yo sé que en el lugar hay mirada hacia esos dos mundos, pero creo que en el escenario social... Cuando hablamos de los pobres, estamos pensando en el lumpen, en el flight, en la gente que va a la cárcel. No estamos pensando en el abuelo, el anciano, que va a ser pobre porque nosotros construimos un sistema en que es casi inescapable para él la pobreza. Sí. Ahora, los rostros de la pobreza, de la exclusión, desgraciadamente son múltiples. Y no hay que aquí competir y decir, bueno, ¿cuál es más importante? Gracias a Dios, por ejemplo, ahora el Servicio Jesuita Migrante está haciendo un trabajo muy potente de visibilización del déficit que hay en políticas públicas, de una legislación respecto a las políticas, respecto a la migración. Los adultos mayores fue definido por un obispo, Camilo Vial, hace años, una pandemia. Ahora, todo eso tiene un común denominador que me parece que tiene que ver con lo que el padre Hurtado decía, que mira, este mundo tiene que ser rehecho, era valiente el gallo, tiene que ser hecho de nuevo, y eso son transformaciones estructurales, pero las transformaciones estructurales no van a ser viables porque van a tener cuanto boicot sea, usando incluso citas de la Biblia si es necesario, o lo que sea, si es que no ha acontecido una transformación de las conciencias. Y ahí, junto con muchas otras fundaciones, quisiéramos aportar para que la vulnerabilidad, que no es una condición de extraterrestre, no es que haya gente vulnerable como perros de 4 patas y perros de menos patas, no, es un transversal humano, se ha puesto en un chip y yo internalice mi compromiso de cuidar esa vulnerabilidad. Oye, pero el sueño del hombre nuevo, con Pablo Walker, el sueño del hombre nuevo terminó en una tragedia también en la humanidad, parece. Es que si tú reemplazáis la víctima por otra víctima, el abusador por otro abusador, obviamente sí. ¿Te fijas? Entonces, también se agradece el resultado de esta Guerra Fría, que cientos de millones de muertes trajo, la lucidez de que efectivamente no es una solución de la vuelta de la tortilla, efectivamente, pero renunciar a una vida que honremos tu dignidad, la mía, como auténticos iguales, y donde yo como creyente veo algo sagrado, me parece... Y para pasarlo de las buenas intenciones a una cierta realidad, ¿cómo se hace eso? Yo creo que hay que generar encuentros transformadores, Pato. No soy ningún catedrático, no soy Einstein, pero efectivamente alguna fundación habla de crear conversaciones entre pares improbables. ¿Qué significa eso? Que hay gente que... Pares improbables, o sea, que se junte... Tú sabes que esa es la cosa que a mí más me impresiona de Chile en relación, por ejemplo, a ciertos lugares en Europa, para no poner paraísos, sino que es que acá no hay lugar, no hay posible encuentro entre, por ejemplo, un pobre y un rico. En Roma tú entras a un café, de los más bonitos de café, y en la barra puede entrar un barbone y tomarse un café. En Buenos Aires también. Incluso existió en Lima, mucho tiempo una cosa que era bien bonita, y tú podías tomarte un café y pagar 2, para que pudiera entrar otro y tomarse un café. Sí. Y esto lo podía hacer un tipo que estacionaba un Jaguar en la puerta del lugar y entraba después otro que dejaba su saco con frazadas en la puerta, digamos. Eso en Chile pareciera inaceptable. Exactamente, porque además hubo un relato para ahí y un diseño urbano para que no nos topemos, o sea, que para educarme, para viajar, para entretenerme, para ir a misa, para comprar, para atenderme médicamente, no necesite encontrarme con un pobre. Y hubo un relato ideológico de decir... Pero eso es parte de una élite, Pablo Walker, porque yo creo que si tú vas a esa gran clase media que está peleando para no caer en la pobreza... Le espantan más a los pobres todavía. No sé, porque mira... Es que también hay Claudia, también hay una forma de movilidad social que es la peor versión de la movilidad social, que es imprescindible la movilidad social, que es el arribismo, que es cruzar al frente por no reconocer que esa es mi mamá y esa es la... Pero ponle tú, a mí me emocionó mucho ver este programa que hace la Consuelo Saavedra con Amaro Gómez, que se llama algo así como ¿Y tú qué harías? En que aparece un mendigo, entra a una fuente soa de clase media, preciosa la nota, y el tipo se sienta y el mozo le dice: usted no puede estar acá, mire, tiene mal olor, y la gente empieza a sentirse incómoda, un tipo se da vuelta, se sienta, son estos típicos restaurantes como los antiguos, los 80, que eran como vagones, entonces se pasa por el asiento, se siente, yo le acompaño y yo le pago su plato de comida.
a mí me llamó la atención porque dije, sí, es verdad que hay arribismo y que la clase media, en esta necesidad de surgir, de cambiar su historia, de tener el auto, de nada. También yo creo que hay un espacio para ver al otro y decirle, hacemos, ¿sabes qué? Yo me hago cargo, yo le invito al plato, como dices tú. Creo que hay de todo, pero creo que es en la élite donde hay más miedo de veranear con los pobres, de encontrarse con los pobres, de contagiarse del olor de los pobres. Creo que es impresionante. Yo creo que como las playas, ponte tú, uno puede elegir varias playas para ir a ver eso. Se dividen. En un lado, en una esquina de la playa se reúne una clase social y en el otro lado de la playa otra clase social. Están divididos por lugares reconocibles, de la roca para acá, de la roca para allá. Yo lo recuerdo en un montón de playas. Lo he visto esto en Concón, lo he visto en Zapallar, lo he visto en Reñaca, lo he visto en Viña, que son lugares, son espacios. Y es súper ciego, no tenemos conciencia de eso, en como que se mete solito. Claro, te vas automáticamente al lugar que te pertenece. Porque pero es que es como raro, es como distinto, no es como uno. Todas las formulaciones más O sea, nos relacionamos con miedo al otro. Sí, absolutamente. Y por eso la educación es tan importante. Y una educación que sea inclusiva, por calidad de la educación no solamente son las competencias para entrar en el mundo laboral, también son las competencias para vivir juntos los diversos, ¿cachai? Y eso no está en ningún lado. O sea, hoy día tenemos colegios que pueden tener los mejores puntajes de la PSU, pero que forman ineptos sociales, en el sentido de que... O emocionales. Sí, en la incapacidad de reconocer a otro como un igual, es bien básico. A mí me pasa todos los días, soy parte del problema, pero por lo menos reconozcámonos que estamos en un camino y que recoge lo fundamental de Jesús también. Estamos con el sacerdote jesuita Pablo Boca, director del local para... Claro, pero para eso yo creo que tenemos que tener conciencia de que eso no es natural. Es decir, que el encuentro con el otro produce violencia, es decir, no violencia, pero es cierto. O sea, cuando la gente habla mal de los racistas o de los clasistas, a mí me parece que lo natural y lo normal es ser racista y clasista. Se educa a uno para no serlo y uno aprende que serlo es una estupidez. Pero lo natural es eso. Entonces, pensar que naturalmente la gente se va a mezclar y va a estar feliz y no va a haber ningún conflicto es ciego, y creo que es mejor saber que va a haber conflicto. Sí. El punto de partida es el egoísmo, el egocentrismo. Nosotros sacamos ahora un librito de la Gabriela Mistral sobre eso y tengo una frase. Oye, qué lindo libro, lindo ese libro. Está bonito, ¿eh? Pasión de leer. Perdona, es como la impresión, es el mismo cuaderno que ella tenía en versión antigua. Son los textos con los que ella motivaba... Como el cuaderno antiguo de colegio. Eso. Ella motivaba a la pasión, la importancia de leer. Y decía que justamente como la injusticia del mundo tiene que ver con vidas güeras, como los huevos güeros. ¿Okay? Y entonces sí, Rafa, nuestro punto de partida es autorreferente, es narcisista. Jesús de Nazaret le pegaba una cachetada a los judíos. Y dice, oye, pero si ustedes son pueblo elegido, pero justamente elegido para... encontrar que Dios está en todas partes, ¿por qué se quedan mirando el ombligo? Ahora, es interesante lo que está diciendo Rafa, porque es cierto, yo te diría que más allá de solo del argumento autorreferente o egoísta, hay un algo con natural, los leones se juntan con los leones, las hienas con las hienas. Cada oveja con su pareja. Cada oveja con su pareja, los islámicos en Europa cuando se van a vivir generan guetos, los judíos tienen los suyos. Los chinos. Etcétera. O sea, hay algo, parece, con natural al ser humano. En Chile que nos gusta sentir que no somos racistas porque no hay raza. Aquí hay raza y es bastante evidente. O sea, eso que se llama los pobres no tienen el mismo aspecto que eso que se llama los ricos, parecen tener otro color y por lo tanto no es difícil distinguir cuál es tu grupo de pertenencia. Se huele, se ve, no es sencillamente, está descrito por las ropas, por los movimientos, por las maneras de ser. Entonces, efectivamente, la incorporación, la inclusión, así como la lectura, es un esfuerzo cultural, es un trabajo, o sea, no es malo, no eres malo por no estar ahí, eres mejor por estar ahí. Sí. Yo creo que es un trabajo, tremendo trabajo de cultura, de desarrollo cultural. La lectura, ¿por qué es valiosa en el sentido que tú lo planteas, la Gabriela Mistral? Porque te hace vivir otros mundos y te hace entrar en otros cuentos y te hace vivir más vida. Y en ese sentido te das cuenta que la tuya no es mejor, ni la más entretenida, ni la más atractiva, sino que tienes que salir a buscar otra para enriquecer tus propias experiencias, etcétera. Pero no es natural. Y efectivamente yo creo tomar conciencia de que no es natural. Te hace trabajar en eso. Te hace trabajar en eso. Porque de lo contrario pareciera que uno nace con eso. Claro, y que somos tan malos que no tenemos remedio, entonces no hagamos nada. Y que rechazamos al otro porque somos malos. Cuando pareciera ser que en todas partes
el primer instinto es ese, es rechazar. O sea, digamos, uno podría, para humillar un poco al que lo hace más enfáticamente eso, son ignorantes. O sea, hay una profunda ignorancia en el que no es capaz de juntarse con el diferente. Sí, o sea, yo tampoco quiero reproducir ahí como el sentido de superioridad, de esos son los ignorantes, yo soy el sabio, pero constatemos que todos tenemos un punto. Quitémosle el yo. Sí, todos tenemos un camino que recorrer. Claro. Tenemos un camino que recorrer, pero en ese camino que recorrer está en juego la viabilidad de nuestro país y del mundo. Y en la última encíclica del Papa, la viabilidad de la casa común está en juego. O sea, la misma violencia con la cual yo niego al otro y no le reconozco que es una bendición para mí, que es necesario que él exista y que sea distinto de mí. Porque eso en cristianismo se llama trascendencia, entre paréntesis, o en religiosidad, ¿cachai? Que yo necesito salir de mí mismo para poner un amor más grande que mi propia sobrevivencia. Esa violencia contra ese dato es lo que trae, además, la fábrica de la pobreza y trae además la destrucción del mundo. En términos políticos, lo que estamos hablando tiene también una traducción que es bien difícil de contradecir en la actual cultura, y es que a un país le va bien cuando crece y le va mal cuando no crece. ¿Sí? Habría que convenir que es un parámetro bastante miserable. Que entendemos por desarrollo y dónde hay más deuda. Y ahí volvamos a los 5 millones de personas que están esperando simplemente ser vistos y ser reconocidos como aquellos que le estamos debiendo. Chicos, son las 9 de la mañana de este día en que tenemos una noche de Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Rafael. Feliz Navidad preciosa. Rafa, se te extraña mucho, por Oye, te quería decir públicamente. Y sácate el disfraz de viejo pascuero. Sí, no te queda bien la nariz de Rodolfo el Reno. Sácate ese disfraz. Si yo soy el viejo pascuero. Pero está bien, allá hace frío, está bien que andes todo de rojo y esa barba blanca. En Londres. Ya, chao. En Londres. Chao. Ahí viendo la Merry Christmas, Rafael. Merry Christmas. Christmas. Que está en Londres. Chao. Chao. Un abrazo. Que lo pasen bien. Chao. Desde Cero fue presentado por Corbanca, un banco que se mueve contigo. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. En Cero son las 9, 2 minutos. ¿Cuál es el secreto? Yo no saber de qué hablas. Di la verdad. Te pillamos con las manos en la masa. Oh my God. Me han descubierto. The secret is the rising crust with pepperoni and smoked